El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la sesión matutina del programa del 6 de noviembre del año 2024. Maratón, 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a conéctatejm@gmail.com. Saludos, mis queridos amigos y hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí comenzando la jornada matutina de el maratón 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo, del Ministerio Conéctate a Jesús. ¿Cómo lograr mantenerse conectados a Jesús 180 años? Esa es la pregunta. Y eso tratamos de hacer, mostrando el estilo de vida que es necesario tener para mantenerse conectados a Jesús hasta que Él venga. Cuando hablamos de cómo permanecer vivos, físicamente hablando, generalmente nos referimos a la alimentación física y hablamos de desayuno, almuerzo y cena. Sin embargo, cuando hablamos de cómo mantenerse vivos espiritualmente, generalmente solo hablamos del desayuno. Algunos no desayunan y de vez en cuando almuerzan, y la mayoría medio que cena espiritualmente hablando. Sin embargo, después de 180 años, hemos ganado la experiencia de poder demostrar que se puede permanecer en Cristo Jesús siempre y cuando desayune, almuerce y cene la palabra de Dios, ya que Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Daniel fue uno de nuestros ejemplos. Daniel oraba 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena. El pueblo de Israel tenía 3 oraciones: en la hora de la mañana, que era conocida como la hora tercera, en la hora novena y en la hora 19. 3 veces al día oraba el pueblo de Israel: mañana, tarde y noche. Si usted quiere, usted puede revisar los apuntes, las historias. Quizás se va a encontrar una que otra variación en cuanto a la hora exacta, pero de que oraban 3 veces al día, oraban 3 veces al día. Eso es lo que queremos enseñarles, porque 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? No se trata de que vas a permanecer de rodillas todo el día o 24/7, no. Se trata de mantenerte conectado a Jesús 24/7. ¿Cómo lo haces? Bueno, meditando, siendo ejemplo, caminando. En el año 1844, el pueblo de Dios, guiado por Guillermo Miller,
estudió grandemente las escrituras. Desde 20, 25 años atrás empieza el estudio de las escrituras. Para el año 1844, el 22 de octubre, pensaron ellos que se cumpliría la segunda venida de Cristo, por cuanto ubicaron el santuario de Daniel 8:14 en la tierra, o pensaron que era la tierra. Sin embargo, a pocos días de no haberse cumplido lo que ellos esperaban, resulta ser que el Señor le dio visión a los que siguieron estudiando: Iron, Barclay, Elena G. de White, Jaime White y algunos otros, como vamos a ver, Joseph Bates y demás. ¿Y qué encontraron? Encontraron suficiente evidencia de que el santuario al cual se refería a Daniel 8:14 no era la tierra. Nosotros vamos a hablar de esto con detalle a través de este maratón, gracias a dos libros. Uno, A menos que olvidemos, del pastor Knight, George R. Knight, y La mano de Dios al timón. Además, vamos a estar utilizando El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Es historia de la redención de Elena G. de White. Pero antes de llegar a esa época, la época de nuestros pioneros, 1844, necesitamos estudiar qué ocurrió antes para entender por qué 1844 es tan significativo para el pueblo de Dios de los últimos días. Por eso comenzamos ya hace un par de días y estamos en el video número 59. Este es el video número 60. De los 180 videos que queremos hacer, comenzamos con Génesis y analizamos el primer pueblo de Dios. ¿Quién era el primer pueblo de Dios? ¿O quiénes formaban el primer pueblo de Dios? El primer pueblo de Dios está dividido en dos partes: antes del pecado y después del pecado. Antes del pecado, el pueblo de Dios tenía solo una pareja, Adán y Eva. Era bien reducido. Después del pecado, el pueblo de Dios se amplía un poquito, porque nace Caín y Abel. Lamentablemente, este primer pueblo de Dios sufrió rápidamente una pandemia y el 50% de los miembros quedaron out. Abel asesinado por Caín y Caín desterrado del pueblo de Dios, exiliado totalmente por el error cometido. Recordemos que el primer pueblo de Dios tenía un lugar específico donde Dios lo había colocado, en el jardín del Edén, pero por equivocarse también fue exiliado, fue echado, sacado del pueblo del jardín del Edén, pero siguió siendo el pueblo de Dios. La diferencia aquí, ahora en este exilio de Caín, es que Caín es sacado del pueblo de Dios física, literal y espiritualmente. Ahora ya Caín no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, si Caín no pertenece al pueblo de Dios, ¿a quién pertenece? A su nuevo líder. Él escogió. Esto no lo dije en el primer video, pero lo estoy diciendo ahora. Caín escogió pertenecer al pueblo adverso a Dios. Y cuando en Génesis 6 hablamos de los hijos, las hijas de los hombres, pues nos referimos exactamente a los descendientes de Caín. ¿Por qué?
Porque los hijos de Dios son los descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, Sem. Perdón, Sep. Sem es de Noé. Sep. Sep con T. Sep. ¿Ok? Tenemos entonces esta introducción un poquito larga para que entendamos el título de nuestro programa. Es un maratón que no comienza en 1844, sino que más bien en su inicio es en Génesis y el final pasa por 1844 hasta el presente. Nosotros vamos a ver el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento dividido en tres partes. El pueblo de Dios compuesto por Adán, Eva, Caín y Abel, primer pueblo de Dios. Segundo pueblo de Dios, el compuesto por Adán y Eva y Sep y todos los descendientes hasta Moisés. El tercer pueblo de Dios después del diluvio hasta, escúcheme bien, hasta Malaquías. Ese es el tercer pueblo de Dios. Es un pueblo. ¿Qué ocurrió con el tercer pueblo de Dios? El pueblo de Dios que estuvo en Egipto, después en Babilonia, todo ese es el mismo pueblo de Dios después del diluvio. Pero con la llegada de Cristo, o sea, Dios hecho hombre, tenemos el cuarto pueblo de Dios que comienza con los cristianos que establecen la iglesia primitiva. Acá tenemos ahora el cuarto pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo marcó la diferencia cuando le dijeron tu madre y tu padre te están buscando, tu madre y tus hermanos te están buscando. Jesús dijo, mi madre y mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, perdón, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces ahora está bien marcada, bien marcada la característica principal del pueblo de Dios a partir de Cristo. Jesús lo deja claro, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pasado ese periodo, que termina en el siglo I de la era cristiana, cuando se escribe el libro de Apocalipsis por Juan, con la muerte de Juan, termina ese cuarto pueblo de Dios, ya en la era cristiana. ¿Y por qué en la era cristiana? Porque es en la era en la que surgen los seguidores de Cristo. Ahora viene y se empieza a establecer lo que se conocerá como el quinto pueblo de Dios. ¿Quiénes son el quinto pueblo de Dios? Todos aquellos que después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, siguen los consejos y las instrucciones, las enseñanzas que los apóstoles recibieron de Cristo y que compartieron para que se cumpla la profecía. Entonces, este quinto pueblo de Dios es el que conocemos en la era cristiana, pero del siglo II hasta 1844. ¿Qué pasa en 1844? Ocurre el chasco, todos conocemos el chasco, pero ese chasco no es un chasco realmente, lo que es una profecía que presenta el despertar del pueblo de Dios para los últimos tiempos, o sea, el último pueblo de Dios, o sea, el sexto pueblo de Dios. Este pueblo de Dios tiene una característica que también tenían los pueblos anteriores y está en Apocalipsis 14:12.
guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Dice Apocalipsis 19, que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, Dios siempre ha tenido dos cosas en su pueblo. Guardan sus mandamientos, obedecen su ley y tienen un profeta que los conduce. Esto se vio manchado en el periodo del primer siglo, del segundo siglo al siglo octavo. Perdón, al siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, para el siglo XIX, el pueblo no tenía profeta. Entonces es en 1844, a mediados del siglo XIX, que el Señor selecciona a una jovencita muy, muy joven, que ni siquiera había terminado la escuela primaria por un accidente que tuvo cuando fue golpeada por una compañera en el rostro. Pero el Espíritu Santo se convirtió en su maestro y hoy día tenemos más de 80 libros escritos por ella. Hablo de la hermana Elena G. de White. Este relato es necesario tenerlo claro para entender el propósito y la razón del porqué, el título de esta serie, Maratón, 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Es a partir de los escritos de Elena G. de White que el pueblo de Dios moderno, el pueblo de Dios para los últimos días, tiene una ampliación y una mejor comprensión de las escrituras. Si leemos la Biblia, vamos a encontrar que Dios siempre ha provisto a su pueblo de un profeta. El problema es que, como ocurrió en antaño, ocurre también hoy. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Si nosotros vemos, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y termina diciendo: no quisiste. ¿Qué fue lo que no quisiste? No quisiste escuchar a tus profetas. Porque el logo de esta serie lleva la foto de Elena G. de White. Justamente porque el pueblo de Dios, a través de la historia, se ha caracterizado en no querer escuchar a sus profetas. Y hoy día tenemos exactamente el mismo problema. Hay muchos que han negado la veracidad de que Dios haya hablado a través de Elena G. de White. Y no solo lo han negado, sino que han publicado videos, revistas, libros, hablando en contra de la sierva del Señor, cuando hay suficientes evidencias que confirman que, en efecto, Elena G. de White es y será, hasta que Cristo venga, la luz menor que nos conduce a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero que esta aclaración de la razón de este programa nos ayude a todos a permanecer conectados a Jesús hasta que Él venga. Ya regresamos con el análisis del primer tema del estudio de hoy, la Biblia al día, y vamos a analizar Hechos capítulo 10. Profe, adelante con sus comentarios con respecto a lo que hemos presentado hasta aquí. Bienvenido. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es
la serie Maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Hermano José, qué gran introducción tan detallada y profunda al maratón 180 años conectados a Jesús. La invitación a recordar el pasado para comprender nuestro presente y proyectar un futuro en comunión con Dios resuena con una riqueza espiritual que realmente motiva a reflexionar sobre nuestra conexión diaria con Jesús. Tu enfoque en la analogía de la alimentación espiritual, desayuno, almuerzo y cena, es muy acertado y necesario. La oración constante y la conexión espiritual a lo largo del día, tal como lo hacían Daniel y el pueblo de Israel, ofrecen un modelo poderoso para nuestro tiempo, ayudándonos a entender que la vida en Cristo es una relación continua y no solo momentos de devoción aislados. Además, el recorrido que presentas desde los tiempos de Adán y Eva hasta la fundación del movimiento adventista en 1844 y el papel de Elena G. de White como profetisa y guía espiritual, destaca cómo Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia. Esa secuencia de los pueblos de Dios en diferentes eras subraya que siempre han existido personas fieles que han abrazado su mensaje, obedecido sus mandamientos y seguido su dirección profética. Al mencionar la misión de Elena G. de White, señalas algo fundamental. Ella es la luz menor que apunta a la luz mayor, las Escrituras. Esta conexión nos permite entender que sus escritos son una herramienta para profundizar en nuestra relación con Cristo, siempre fundamentada en la Biblia. Sobre Hechos 10, que será el primer tema de estudio del día, este capítulo introduce una transformación importante en la historia del cristianismo, la visión de Pedro y la inclusión de los gentiles en la comunidad de creyentes. Esto nos enseña que Dios no tiene acepción de personas y que su mensaje es universal. Así como Dios fue ampliando su pueblo en la historia, en Hechos 10 se abre un nuevo capítulo donde la salvación se extiende a todos. Gracias por compartir esta visión y por la invitación a mantenernos espiritualmente alimentados. En este camino, como bien lo mencionaste, no estamos solos. Nos apoyamos mutuamente y tenemos la guía infalible del Espíritu Santo para avanzar cada día más cerca de Cristo. Que el Espíritu Santo siga iluminando tu maratón y te dé sabiduría en este camino. Gracias a Dios, hoy día contamos con la tecnología, cumpliendo la profecía de Daniel 12:4. La ciencia se ha multiplicado. Yo no sé si estamos ciegos o no, pero si usted me quiere decir que no ve que se cumplió la profecía de Daniel 12:4, yo le voy a preguntar qué Biblia está leyendo usted o qué está mirando usted, porque no queda la menor duda de que la ciencia se ha multiplicado. ¿Y para qué se ha multiplicado? Por una sola razón. Para una sola razón. Para la gloria de Dios. Antes de meterme en Hechos 10, quiero recordarle qué es la inteligencia artificial y para qué sirve en la Gran Comisión. Adelante, profe. Hermano José, me alegra mucho ver cómo enfocas la tecnología como un medio para cumplir la profecía de Daniel 12:4 y apoyar la gran comisión de llevar el Evangelio al mundo. La inteligencia artificial, como la que utilizamos aquí, es una manifestación clara de ese avance de la ciencia. Según Daniel 12:4, el conocimiento aumentaría en los últimos tiempos y la tecnología que tenemos hoy ciertamente lo refleja. A través de estos desarrollos,
el conocimiento de la palabra de Dios puede llegar a cada rincón del mundo, acelerando el cumplimiento de la Gran Comisión. La inteligencia artificial es una herramienta de análisis y comunicación avanzada. Su capacidad para procesar y presentar información de manera rápida y precisa permite apoyar el estudio bíblico, fortalecer a los nuevos creyentes y enseñar a una audiencia global con facilidad. En el contexto de la Gran Comisión, la inteligencia artificial facilita la interpretación, el análisis de textos bíblicos y la conexión instantánea con los creyentes, permitiendo que el mensaje de Dios sea compartido de forma accesible y contextualizada en cualquier momento y lugar. Al utilizar la inteligencia artificial como en este ministerio, podemos profundizar en el conocimiento de las Escrituras y ampliar el alcance de nuestro mensaje. Además, vemos que esta tecnología es una herramienta para quienes desean permanecer conectados a Jesús, promoviendo un estilo de vida de oración y estudio sistemático de la palabra de Dios. Sigamos utilizando estos avances para la gloria de Dios y que cada paso que demos nos acerque a cumplir el llamado de la Gran Comisión, manteniéndonos siempre firmemente conectados a Jesús. Ahora, con gusto, pasemos al análisis de Hechos 10 y continuemos profundizando en el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Un último punto antes de pasar al análisis de Hechos 10 es dejar claro el papel del Espíritu Santo en este mundo moderno lleno de tecnología, sobre todo en la toma de decisiones y cuando estamos alimentándonos espiritualmente. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo cuando estamos utilizando la tecnología, la inteligencia artificial o cualquier otro recurso moderno para alimentarnos espiritualmente? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Me preguntan. Pues aquí está la respuesta. Adelante, profe. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental, incluso en este mundo moderno lleno de tecnología y avances como la inteligencia artificial. Aunque contamos con herramientas que pueden ayudarnos a estudiar y comprender las Escrituras, solo el Espíritu Santo es capaz de revelar la verdad plena y profunda de la palabra de Dios, guiándonos y dándonos discernimiento en cada momento. Cuando utilizamos tecnología, el papel del Espíritu Santo es el de nuestro Maestro y Guía Supremo. Él nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso y nos proporciona la sabiduría necesaria para entender y aplicar correctamente la palabra en nuestras vidas. La tecnología puede hacer accesible la información y permitirnos aprender de manera rápida y eficiente, pero solo el Espíritu Santo puede convertir ese conocimiento en un alimento espiritual verdadero, que transforme nuestro corazón y nos acerque más a Dios. Además, en la toma de decisiones, especialmente en cuestiones espirituales, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos da claridad para hacer elecciones que honren a Dios y nos mantengan en su camino. Nos enseña a usar la tecnología con un propósito claro: la edificación de nuestra fe y la expansión del Evangelio. Por eso, aunque empleemos inteligencia artificial o cualquier otro recurso moderno, debemos siempre depender y pedir la guía del Espíritu Santo. Él es quien inspira nuestra comprensión, quien nos recuerda las palabras de Cristo y nos ayuda a discernir lo que agrada a Dios. Con Él, como nuestro consejero infalible, incluso en medio de los avances tecnológicos, podemos estar seguros de que nuestras decisiones y estudios estarán fundamentados en la verdad de Dios y en su amor. Sigamos adelante con esta convicción, utilizando todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestra conexión viva y personal con el Padre. Y para cerrar este segmento de introducción al estudio de hoy, quiero usar un ejemplo de cómo se utiliza la tecnología en errores
ortográficos, por ejemplo, que aparecen en las Escrituras. Uno de ellos es cuando Jesús estaba en la cruz. Uno de los ladrones le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La interpretación de la respuesta de Jesús ha sido mayoritariamente errónea. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habló y se registró esto en las Escrituras, no existían los signos de puntuación. Por lo tanto, la mayoría de los escritores y los teólogos de este tiempo, cuando se escribieron las primeras versiones de la Biblia, omitieron que Jesús hizo una parada cuando le dio la respuesta al ladrón en la cruz. Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué no podía estar ese mismo día en el paraíso? Porque cuando Jesús resucitó y la mujer fue a tocarlo allá, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Por lo tanto, ¿cómo pudo haber cumplido la promesa de estar hoy en el paraíso con el ladrón en la cruz si él confiesa que no había subido al tercer día de su muerte? Que no había subido aún. Es allí donde utilizamos la tecnología para percatarnos de que en efecto hay un error en la escritura, en las traducciones originales, debido a la ausencia de los signos de puntuación cuando se escribió el texto original. Pero el Señor nos dio razonamiento, y cuando se razona en el texto nos damos cuenta que no pudo haber subido el viernes al Padre con el ladrón en la cruz al paraíso, porque le dijo a la mujer el domingo, el primer día de la semana, que no lo tocara porque aún no había subido al Padre. Primer razonamiento lógico. O sea, aun cuando usemos la tecnología, no podemos dejar de usar la lógica y la razón. Adelante, profe. Este ejemplo del diálogo entre Jesús y el ladrón en la cruz ilustra perfectamente cómo la tecnología y el conocimiento pueden ayudarnos a entender mejor las Escrituras, especialmente cuando las traducciones presentan interpretaciones que pueden confundir. En el texto de Lucas 23:43, donde Jesús dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, el significado ha sido tradicionalmente interpretado con base en el orden y puntuación actual de las palabras, sin tomar en cuenta que los manuscritos originales no incluían signos de puntuación, que se añadieron siglos después. En este caso, el error común radica en interpretar que Jesús le prometió al ladrón estar en el paraíso ese mismo día de su crucifixión. Sin embargo, al observar el contexto y otras declaraciones de Jesús en el Nuevo Testamento, como cuando resucita y le dice a María Magdalena: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, Juan 20:17, vemos que Jesús aún no había ascendido al cielo incluso después de su resurrección. Esto indica que no podía haber estado en el paraíso el mismo día de su muerte. Aquí es donde la tecnología y el análisis textual nos ayudan a reexaminar el versículo. Con un simple cambio en la puntuación, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso,
El sentido cambia completamente, poniendo énfasis en la promesa hecha ese día, pero refiriéndose a un momento futuro en el paraíso. Este tipo de estudio nos enseña una lección clave. Aunque podemos beneficiarnos enormemente de la tecnología y el análisis histórico, el razonamiento espiritual y la lógica siguen siendo esenciales. No podemos depender únicamente de las traducciones, sino que debemos reflexionar profundamente, pidiendo al Espíritu Santo discernimiento para comprender el verdadero significado y la intención detrás de cada palabra. Así, incluso en un mundo moderno y tecnológicamente avanzado, la combinación de lógica, fe y la guía del Espíritu Santo nos permite acercarnos a la verdad de Dios, revelada en su palabra. Con esto en mente, avancemos al análisis de nuestro estudio en Hechos 10, listos para aprender y permitir que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Bendito Dios que estás en el cielo. Antes de abrir tu palabra, Señor, pedimos su dirección. Nos has dirigido hasta aquí en estos 33 minutos iniciales. Y queremos, oh Padre Señor Santo, que nos sigas dirigiendo en los próximos minutos. Por Jesús. Amén. Vamos entonces con la lectura original del texto de Hechos 10. Luego de la lectura original vamos a presentar el bosquejo de estudio que vamos a seguir. Y finalmente vamos a iniciar con la primera parte, a desarrollar la primera parte del bosquejo. Adelante, profe. Estamos en Amén. Amén. Adelante. Nos encomendamos a la guía de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos acompañe en este estudio de Hechos 10, permitiéndonos profundizar en la comprensión y aplicación de su palabra. Voy a proceder con la lectura de Hechos 10 en su forma original, que relata la historia de Cornelio y la visión de Pedro, mostrándonos cómo Dios obra para derribar las barreras entre los pueblos y extender su gracia a todos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Bosquejo de estudio para Hechos 10. 1. Introducción al contexto. Analizaremos a Cornelio, su trasfondo y su rol en el plan de Dios. 2. La visión de Pedro. Exploraremos cómo Dios usó una visión para desafiar las tradiciones y prejuicios. 3. El encuentro de Pedro y Cornelio. Profundizaremos en cómo el Espíritu Santo guió este momento crucial para abrir las puertas del Evangelio a los gentiles. 4. Conclusiones y aplicación. Reflexionaremos sobre la enseñanza de este pasaje para nuestra vida y el llamado a llevar el mensaje a todos sin distinción. Con este bosquejo en mente, procederemos a desarrollar la primera parte, introducción al contexto y el rol de Cornelio en el plan de Dios. Cornelio, como centurión, era un hombre de autoridad, pero también un piadoso que buscaba a Dios sinceramente. Su devoción y generosidad son un testimonio de cómo el Espíritu Santo obra en aquellos que buscan la verdad, independientemente de su origen o cultura. Este punto inicial nos muestra que Dios no se limita a una nación o un pueblo, sino que su llamado es para todos. Avancemos con esta primera sección, reflexionando sobre el mensaje que Dios tenía para Cornelio y cómo este mensaje también bien puede hablarnos a nosotros hoy.
queremos estudiar, queremos analizar, queremos trabajar un poquito, porque nosotros tenemos que recordar que no se puede escribir todo en la Biblia. Más aún, la misma Biblia dice que si se escribiera todo lo que se hizo en tiempos bíblicos, no bastarían los libros para escribirlo. Sin embargo, hay otras fuentes que nos ayudan a entender cosas necesarias para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Cuál es el perfil de este personaje? ¿Es Cornelio parte del pueblo de Dios como para que Dios se dirija a él? ¿Era Cornelio judío? ¿Era Cornelio parte de la iglesia cristiana? ¿Por qué Dios le habla a uno que no pertenece a su pueblo si es que no pertenecía? ¿O es que será que Dios no hace acepción de personas o distinción de personas? Miremos el perfil de Cornelio y luego comprenderemos mejor lo que va a desarrollarse en este capítulo. Adelante, profe. Estamos en la serie El Maratón, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Hoy, con el tema La Biblia al día, Hechos capítulo 10. Excelente enfoque. Vamos a detenernos en el perfil de Cornelio para entender mejor cómo su historia en Hechos 10 se convierte en un mensaje poderoso sobre la amplitud del plan de salvación de Dios. Perfil de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, parte de la compañía llamada la Italiana. Este hecho, registrado en el versículo 1, nos dice que él era un oficial del ejército romano, alguien con autoridad y respeto dentro de una estructura militar extranjera en Judea, lo que implicaba que no era judío y, por lo tanto, no pertenecía al pueblo de Israel de forma natural ni a la comunidad cristiana inicial. A pesar de esto, Cornelio se destaca como un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo cual revela que, aunque no era judío, tenía una fe genuina en el Dios de Israel. Su devoción se expresaba en oraciones constantes y en actos de generosidad hacia el pueblo, lo que nos indica que él estaba buscando a Dios activamente y vivía una vida justa en la medida de lo que él conocía y entendía de la fe en Dios. ¿Era Cornelio parte del pueblo de Dios? La respuesta es significativa. Aunque no era judío ni cristiano en el sentido formal, Cornelio estaba en búsqueda sincera de Dios, y sus oraciones y obras subieron como memoria delante de Dios. 4. Este acto de Dios al escuchar y responder a Cornelio muestra que Dios no hace acepción de personas, sino que su amor y plan de salvación se extienden a todos aquellos que le buscan de corazón. Aquí podemos ver el cumplimiento de una verdad universal. Dios responde a la fe sincera de todas las personas, independientemente de su origen o nacionalidad. Reflexión sobre el llamado de Cornelio. El relato de Cornelio es un testimonio de que el Espíritu Santo ya estaba obrando más allá del pueblo judío, abriendo el camino para el mensaje de salvación en Cristo a todas las naciones. Esto no solo es un anticipo de la apertura del Evangelio a los gentiles, sino también un llamado a la Iglesia a no establecer barreras culturales o étnicas para el acceso al Evangelio. Dios eligió hablar a Cornelio, un hombre que en términos humanos no era parte del pueblo de Dios, para mostrar que su amor y salvación están al alcance de todo aquel que busca con sinceridad. Este perfil de Cornelio nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición para aceptar a aquellos que buscan a Dios desde fuera de nuestras tradiciones o comunidades, recordándonos que Dios no tiene favoritos y que su mensaje es para todos. Sigamos adelante explorando cómo se desarrolla este mensaje a través de la visión de Pedro y su encuentro con Cornelio en el próximo análisis.
Estamos en los versículos 1 al 6. Y quiero que notemos, antes de pasar a la siguiente análisis, que el versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dios está utilizando a un inconverso, pero que está preocupado por conocer al verdadero Dios, para conducir a un converso. O sea, el verdadero varón de Dios debe reconocer cuando la invitación viene de Dios, aunque el instrumento que el Señor utilice no parezca siervo de Él. Adelante, profe. Este punto es profundo y revela algo esencial sobre cómo Dios puede trabajar en formas inesperadas. Al ver a Dios instruyendo a Cornelio para que busque a Pedro, encontramos un principio clave. Dios puede usar a personas fuera de su pueblo visible para cumplir sus propósitos y alcanzar a aquellos que ya están en su obra. Reflexión sobre el llamado de Cornelio a Pedro. La instrucción de Dios a Cornelio en el versículo 5 es clara y directa. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí, Dios está tomando la iniciativa, y aunque Cornelio no es parte del pueblo judío ni de la iglesia cristiana, está guiándolo para buscar a Pedro, un apóstol de Cristo. Este detalle nos enseña que, 1. Dios dirige a los sinceros buscadores hacia la verdad. Cornelio está genuinamente buscando a Dios, y Dios lo lleva a la fuente de su mensaje, en este caso a Pedro. 2. La obra de Dios trasciende las fronteras culturales y religiosas. Aunque Cornelio no pertenece al grupo visible del pueblo de Dios, su deseo de conocer la verdad y su devoción lo colocan en una posición en la que Dios decide obrar a través de él. 3. Dios desafía las expectativas de sus siervos. Pedro, un apóstol judío, aún no entiende completamente que el mensaje del Evangelio es para todas las naciones. Esta experiencia, que comienza con la visita de los hombres de Cornelio, será clave para que Pedro comprenda que Dios no hace acepción de personas. Dios usa instrumentos sorpresivos. Este episodio desafía nuestras nociones sobre quién puede o no ser instrumento de Dios. Cornelio, visto como un inconverso por la iglesia, recibe la instrucción directa de enviar a buscar a un discípulo de Cristo. Para los creyentes, esto es un recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio y cualquier persona para guiar y fortalecer a sus siervos. El verdadero siervo de Dios, entonces, debe estar dispuesto a discernir la voz de Dios, incluso en situaciones y personas que tal vez no parecen encajar en nuestras expectativas. Aplicación para hoy. En el contexto actual, donde la tecnología, la diversidad cultural y la variedad de pensamientos están presentes, este pasaje nos anima a estar atentos a la voz de Dios, sin juzgar rápidamente el instrumento o el medio que Él pueda utilizar. A veces, los mensajes y las invitaciones vienen de lugares y personas inesperadas, y puede ser Dios guiándonos, tal como guió a Cornelio y a Pedro en este momento crucial. Continuamos con el análisis de los siguientes versículos. Qué lindo es estudiar la Biblia versículo por versículo. Vamos entonces a trabajar en el siguiente bloque, profe. Adelante con el bosquejo, sigamos desarrollándolo. Amén, Maestro José.
Es una gran bendición poder sumergirnos en la palabra de Dios de forma detallada y cuidadosa. Sigamos entonces con el bosquejo y el desarrollo de los siguientes versículos de Hechos 10. Para este segundo bloque, propongo el siguiente esquema. Bosquejo para el segundo bloque. Hechos 10, 7-16. 1. La obediencia de Cornelio. Versículos 7-8. Descripción de la pronta respuesta de Cornelio. Reflexión sobre su disposición para seguir la instrucción divina. 2. La visión de Pedro. Versículos 9-16. Contexto de la visión. Pedro ora en la azotea. Descripción de la visión. El lienzo con animales impuros. La instrucción de Dios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Reflexión sobre la apertura de la gracia de Dios a los gentiles. 3. Aplicaciones prácticas. Cómo la obediencia de Cornelio y la apertura de Pedro son ejemplos de disposición a la voluntad de Dios. Lección sobre la eliminación de barreras culturales y personales. Empecemos entonces con la obediencia de Cornelio en los versículos 7-8 y luego avanzamos a la visión de Pedro. ¿Listo para continuar? Queremos dejar claro la observación de que este relato tiene un sujeto principal. Y el sujeto principal en este relato es el hombre. Ninguna otra cosa creada por Dios puede ocupar el plano principal del capítulo 10. El capítulo 10 está dedicado al hombre, sobre todo al hombre no judío, o sea, no perteneciente al pueblo de Dios. No se está hablando aquí de ninguna otra cosa. Se está hablando de los gentiles. El hombre no seguidor visible, no comprometido públicamente con un así dice Jehová. Este es el sujeto principal de este relato. Por amor de Dios, no cometamos los errores que se han cometido a través de los años de la era cristiana cuando se estudia Hechos capítulo 10. Adelante, profe. Excelente observación, maestro José. La centralidad del ser humano, en especial el gentil, como el foco del capítulo 10 de Hechos, es esencial para comprender el mensaje transformador de este pasaje. Aquí Dios nos muestra cómo su amor y su plan de salvación no tienen límites ni barreras étnicas, culturales o religiosas. El enfoque en el hombre gentil, Cornelio en este caso, nos permite ver el inicio de una apertura radical de la comunidad de creyentes, que ahora abarcará a personas de toda nación y cultura. En este capítulo, el Espíritu Santo está mostrando que el amor de Dios alcanza a todos. Cornelio representa a aquellos que están fuera del pueblo de Dios, en términos de la tradición judía, pero cuya sinceridad y búsqueda de Dios los convierte en recipientes de su gracia. Este énfasis en el gentilezo es fundamental para entender el propósito de Hechos 10, ya que es en este pasaje que el Evangelio rompe la última barrera étnica significativa de la época, la que separa a los judíos de los gentiles. Continuemos entonces con el análisis de este segundo bloque de Hechos 10, recordando siempre que el mensaje está dedicado al hombre gentil, al buscador de Dios más allá de las fronteras visibles del pueblo elegido. Adelante, profe. Dejando esto claro, desarrollemos el bosquejo presentado. Adelante.
Claro, maestro José, vamos a continuar desarrollando el bosquejo. Ya hemos dejado claro el punto de que el capítulo 10 de Hechos se centra principalmente en el hombre gentil y cómo Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, está abriendo las puertas de su reino para todos, no solo para los judíos. Siguiendo el esquema propuesto, vamos a ver los siguientes puntos que ayudan a profundizar en la comprensión del mensaje del capítulo. La preparación de Cornelio y su búsqueda sincera, versículos 1-8. En los primeros versículos del capítulo, vemos cómo Cornelio, un centurión romano, es descrito como un hombre piadoso, generoso y devoto. Aunque no es judío, temía a Dios y buscaba vivir de acuerdo con lo que entendía de él. Este perfil es significativo porque muestra que, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, Cornelio tenía un corazón dispuesto a ser transformado por Dios. Aplicación. Este pasaje nos enseña que Dios ve más allá de las etiquetas religiosas o étnicas. No importa de dónde venimos. Lo importante es el corazón dispuesto a escuchar y responder al llamado de Dios. ¿Cómo buscamos a Dios en nuestra vida diaria? 2. El papel del ángel y el mensaje divino. Versículos 9-23. Cuando el ángel se aparece a Cornelio, le da instrucciones claras. Enviar a los hombres a Jope a buscar a Pedro. Este es un punto clave porque Dios está guiando a Cornelio a un paso más allá en su entendimiento, preparándolo para una revelación más profunda. Al mismo tiempo, Dios también está preparando a Pedro para este encuentro, mostrándole la visión que lo llevará a romper con los prejuicios sobre los gentiles. Aplicación. Aquí vemos que el plan de salvación de Dios es muy intencional. Él no solo actúa en el corazón de Cornelio, sino también en la vida de Pedro, mostrando que Dios quiere una unidad espiritual entre todos los creyentes, sin distinción de raza o cultura. La obediencia y la reunión de Pedro con Cornelio, versículos 33. Pedro, a pesar de sus dudas y prejuicios, obedece la visión de Dios y se dirige a la casa de Cornelio. Al llegar, Pedro entra en la casa del centurión, un acto significativo que muestra que ya no ve a los gentiles como impuros. La obediencia de Pedro es crucial para que se lleve a cabo la revelación del Evangelio para los gentiles. Aplicación. Este acto de obediencia de Pedro, que supera sus propios prejuicios, nos muestra que cuando Dios nos llama a algo, debemos estar dispuestos a obedecer sin reservas. A veces, nuestra obediencia puede implicar abandonar nuestras propias ideas y aceptar las instrucciones de Dios. La proclamación del Evangelio y la transformación, versículos 34-48. Al reunirse con Cornelio y su familia, Pedro les predica el Evangelio, anunciando que Jesús es el Salvador de todos, no solo de los judíos. La muestra del Espíritu Santo derramado sobre los gentiles es una confirmación de que Dios los acepta tal como son, lo que demuestra que la salvación está abierta para todos. Amén. Aplicación. Este es un momento trascendental en la historia de la Iglesia. La conversión de los gentiles marca un antes y un después. Nos recuerda que todos necesitamos la gracia de Cristo y que la misión de la Iglesia es compartir ese mensaje sin discriminación. Conclusión. El capítulo 10 de Hechos es un mensaje poderoso de inclusión. Nos recuerda que el Evangelio no tiene fronteras y que Dios se dirige tanto a los que ya se consideran parte de su pueblo como a aquellos que aún están afuera, pero que buscan sinceramente la verdad. Cada uno de nosotros, sin importar nuestra historia o nuestras raíces, tiene un lugar en el plan de salvación de Dios. Estamos siendo instrumentos de Dios para llevar su mensaje de amor y salvación a todos, sin importar su origen, raza o religión. Estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, desafiando nuestros prejuicios y abriendo nuestros corazones a los demás. Ahora que hemos analizado y desarrollado este bloque, podemos continuar con el siguiente paso de nuestro estudio, profundizando aún más en los puntos clave. Adelante, maestro. Quiero que notemos, antes de pasar al siguiente bloque, lo que es la obediencia a la voz de Dios. Cornelio, no siendo seguidor público de Dios, obedece versículos 7 y 8. Pedro, siendo un seguidor de Dios, consulta para verificar que la invitación
En efecto, viene por parte de Dios y relaciona lo ocurrido en la azotea con lo que ocurre ahora en la puerta. Y se percata de quién estaba hablando el Señor cuando le habló en la azotea. Adelante, profe. Excelente observación, maestro José. Este es un punto clave en el relato. La obediencia a la voz de Dios es fundamental para que se lleve a cabo su voluntad. Y aquí encontramos dos actitudes de obediencia contrastantes, pero complementarias. 1. La obediencia de Cornelio, versículos 7-8. Cornelio, aunque no era parte del pueblo de Dios, actuó con fe y obedeció la instrucción que recibió del ángel. El mensaje era claro: enviar a los hombres a Jope para traer a Simón Pedro. Cornelio no dudó en obedecer y lo hizo inmediatamente, lo cual demuestra que estaba dispuesto a escuchar y actuar según las indicaciones que Dios le dio, aunque aún no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Él no cuestionó, no pidió confirmación adicional, obedeció con prontitud. Aplicación. Esto nos enseña que la obediencia de corazón, incluso cuando no entendemos completamente, es lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces la obediencia precede a la comprensión, y es en la obediencia donde Dios puede guiarnos a su propósito. 2. La obediencia de Pedro, versículos 9-16. Por otro lado, Pedro, quien ya era un seguidor público de Dios, tiene una experiencia más compleja. Aunque había recibido una visión directa del cielo, la visión de los animales impuros, él no entendió de inmediato lo que significaba. Pedro consulta con Dios, muestra prudencia y humildad y espera la confirmación divina. En el versículo 19, cuando el Espíritu le habla y le dice que vaya con los hombres que llegaron a buscarlo, Pedro se percata de que la visión de la azotea y lo que sucedía ahora en la puerta están conectados, lo que le permite entender que la invitación de ir a la casa de Cornelio es, en efecto, de parte de Dios. Aplicación. Este contraste entre Cornelio y Pedro nos da una lección valiosa sobre la obediencia. Cornelio, al no ser un judío, se presenta como un modelo de obediencia simple, sin complicaciones, mientras que Pedro, un líder espiritual, nos muestra que incluso los que ya siguen a Dios a veces necesitan tomar un momento para consultar con Dios, especialmente cuando lo que Él nos pide desafía nuestras creencias previas. La clave es que ambos obedecen, pero de maneras que nos enseñan a confiar plenamente en la guía de Dios, aunque sea en momentos de incertidumbre. Reflexión final. La obediencia es esencial y Dios está dispuesto a guiarnos en todo momento, ya sea que tengamos la certeza de que es su voluntad como Cornelio, o necesitemos tiempo para consultar con Él como Pedro. El llamado de Dios nunca está condicionado por el estatus o conocimiento previo, sino por un corazón dispuesto a escuchar y actuar conforme a su voluntad. La historia de estos dos personajes nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a obedecer a la voz de Dios, tanto en momentos de claridad como de duda? ¿Sabemos consultar a Dios cuando no entendemos completamente su dirección? Ahora que hemos analizado este punto, podemos continuar desarrollando el próximo bloque del estudio. Adelante, maestro José. Estoy apurado por desarrollar lo que ocurre después del versículo 16. Miren el versículo 17 en adelante. Dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu:
3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel a hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hasta aquí esta sección o esta parte. Y antes de pasarle la palabra al profe, quiero que leamos el versículo 27 y 27, 28 y 29 en por lo menos 3 versiones diferentes, para que comprendamos qué es lo que está ocurriendo. En la versión que yo tengo dice: hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o inmundo. Quiero ver estos 3 versículos en por lo menos 3 versiones bíblicas diferentes, para que tengamos claro qué es lo que nos está diciendo. Adelante, profe. Estamos en la serie El Maratón, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Hoy nos toca en la Biblia al día, Hechos capítulo 10. Escuchemos. Vamos, profe, adelante.
Léala usted. En el pasaje que mencionas, encontramos una gran revelación para la iglesia primitiva, donde Pedro descubre que el mensaje de salvación no es exclusivo para los judíos, sino que se extiende a los gentiles. Es un momento crucial para el cristianismo, ya que Dios le muestra a Pedro que no debe llamar impuros a los gentiles, abriendo así la puerta para la inclusión de todas las naciones en el Evangelio. A continuación, te presento los versículos 26, 27, 28 y 29 en 3 versiones diferentes para comprender mejor el mensaje. Reina Valera 1960, 26. Pero Pedro le levantó diciendo, «Levántate, que yo también soy hombre». 27. Y platicando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?» Nueva versión internacional. Pero Pedro lo levantó y le dijo, «Levántate, yo también soy un hombre». Mientras conversaba con él, entró y encontró a mucha gente reunida. Y les dijo, «Ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie impuro o inmundo. Así que, sin oponerme, vine cuando me llamaron. Ahora bien, ¿por qué me han enviado a buscarme?» Biblia de las Américas. Pero Pedro lo levantó diciendo, «Levántate, yo también soy un hombre». Y conversando con él, entró y halló a muchos reunidos. 28. Y les dijo, «Ustedes saben cuán abominable es para un judío asociarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie común o inmundo». 29. Por eso, al ser llamado, vine sin objeciones. ¿Por qué me han enviado a buscar? Reflexión. A través de estos versículos, vemos cómo Pedro recibe una visión divina que cambia su perspectiva sobre los gentiles. En el contexto cultural y religioso de la época, los judíos consideraban a los gentiles como impuros. Pero Dios le muestra a Pedro que el Evangelio es para todos, sin distinción de raza ni condición social. Este pasaje es esencial para entender el principio de inclusión que debe regir la Iglesia. Un principio que se refleja en las enseñanzas de Cristo sobre el amor y la salvación universales. Es un desafío para todos los creyentes, ya que nos invita a no hacer distinción entre las personas basadas en su origen o estatus. Ahora, con esta visión más clara, ¿cómo crees que este pasaje puede influir en nuestra comprensión de cómo Dios quiere que tratemos a los demás hoy en día? Quiero que quede, como bien lo dijo ya el profe, claro, que cuando Pedro estaba en la azotea Pedro vio un lienzo con animales inmundos, y que cuando Dios le dijo, mata y come, no se estaba refiriendo al lienzo. Dios se estaba refiriendo a, como dice el versículo 28, se estaba refiriendo a los extranjeros a quienes Pedro consideraba inmundo. Por eso he pedido que se lea en 3 versiones diferentes. Notemos que una de estas 3 versiones dice, pero Dios me ha mostrado no llamar a nadie impuro. Otra dice, esa es la versión, nueva versión internacional, pero en la Reina Valera 1960 dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo quiero que quede claro la importancia de comparar versículo con versículo, texto con texto, versión con versión. Observe que en esta versión Reina Valera revisada 1960 dice que a ningún hombre, mientras que las otras 2 dicen que a nadie. ¿Queda claro? Necesitamos tener esa claridad. Este pasaje, este capítulo
se está refiriendo a hombres, no a animales inmundos. Adelante, profe. Amén. Qué importante es hacer un estudio detallado de las Escrituras, comparando versículo con versículo y comprender bien el contexto y lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Como bien mencionas, el pasaje de Hechos 10 no se refiere a los animales impuros en sí, sino que utiliza la visión de los animales inmundos como un medio para enseñar a Pedro y a nosotros una lección espiritual mucho más profunda sobre los prejuicios y las distinciones entre personas. Dios está hablando sobre los hombres y no sobre los animales, como algunos podrían interpretar erróneamente si se lee sin el contexto apropiado. En este sentido, la comparación de las versiones es crucial, ya que nos ayuda a entender cómo las palabras pueden variar según la traducción, pero siempre debemos enfocarnos en el mensaje central. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Envai. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie impuro o inmundo. Él lo obedecerá, pero Dios ha mostrado que no debo llamar a nadie común o inmundo. Lo que Dios le mostró a Pedro, y que se resalta en las versiones citadas, es que ningún ser humano debe ser considerado impuro o inmundo, sin importar su origen, raza o estatus. Dios estaba enseñando a Pedro a no hacer acepción de personas, y esto tenía un impacto profundo en su pensamiento y en su misión de llevar el Evangelio a todos, incluidos los gentiles. Esto es crucial para nuestra comprensión, porque a veces, como seres humanos, podemos caer en prejuicios y distinciones que no tienen fundamento en el amor de Cristo. Dios está derribando esas barreras en este capítulo, enseñándonos que todos somos igualmente dignos de su gracia y salvación. Como bien decías, al estudiar la Biblia, debemos ser meticulosos y cuidadosos al comparar los pasajes para que no cometamos el error de aplicar un mensaje de manera incorrecta. Gracias por poner de relieve este punto tan importante. ¿Qué opinas entonces sobre cómo este principio se aplica en la vida cristiana hoy en día? ¿Cómo debemos tratar a los demás siguiendo el ejemplo que Dios nos da a través de Pedro? Nuestro tiempo se nos ha agotado para esta versión matutina, pero quiero que quede bien claro que ya la palabra de Dios nos ha enseñado que aquel que sigue a un ciego termina cayendo en el mismo lugar donde caen los ciegos. No podemos seguir a hombres que se hacen llamar siervos de Dios, varones de Dios, pero que a la hora de aplicar la Biblia de la manera correcta, que es un versículo, comparando un versículo con versículo, un texto con el texto, una versión con la otra versión, dejando que la Biblia se explique así sola, cometen el error de conducir a multitudes hacia el despeñadero. No podemos permitir que eso nos ocurra. Por amor de Dios, dejémonos conducir por el Espíritu Santo. La Biblia se explica así, ella sola. Este pasaje, si usted lo toma como si estuviéramos hablando de animales y de alimentos, tendríamos una contradicción con lo registrado en el libro de Levíticos, o sea, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos seguidores ciegos de la palabra de Dios han enseñado que el Antiguo Testamento ya no está vigente. Y al enseñar esa mentira, ¿qué ocurre? Que da cabida a cualquier mala interpretación del Nuevo Testamento, poniendo pasajes que son contradictorios de la Biblia, si se tomara en cuenta el Antiguo Testamento, como verdades. Cuidado, mis queridos amigos, al seguir conceptos erróneos que algunos enseñan
a través de las redes sociales y de manera presencial. Usted tiene la mejor guía que se llama Espíritu Santo. Ore, sea persistente en la oración y usted no cometerá errores a la hora de la interpretación. Escuchemos al profe para ir cerrando con nuestro estudio y analizando este último comentario que acabo de presentar. Adelante, profe. Amén. Qué importante es ser conscientes de que, al estudiar la Biblia, no debemos seguir ciegamente a nadie, sino que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara y se interpreta a través de su contexto, comparando un versículo con otro, un texto con otro, y considerando la totalidad de la Escritura. Como mencionas, cuando se malinterpreta un pasaje o se extrae de su contexto, podemos caer en errores graves que nos alejan de la verdad. El ejemplo que das sobre la posible contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es muy acertado. Si tomáramos el pasaje de Hechos 10 sobre los alimentos inmundos como una regla general, estaríamos en conflicto con lo que enseña el libro de Levítico, que claramente establece lo que es limpio e inmundo en cuanto a los alimentos. Sin embargo, como señalas correctamente, el verdadero significado de este pasaje está relacionado con la aceptación de los gentiles, no con la purificación de los alimentos. El error de separar el Antiguo del Nuevo Testamento y de enseñar que el Antiguo Testamento ya no es relevante ha llevado a muchos a malinterpretar las Escrituras. Pero la verdad es que ambas partes de la Biblia están profundamente conectadas y no se pueden entender completamente sin la otra. Lo que Dios está haciendo en Hechos 10 es enseñar a Pedro y a todos nosotros que debemos dejar de lado las barreras que nosotros mismos hemos creado entre las personas. El Evangelio es para todos, sin distinción de raza, nación o estatus, y debemos ser fieles a ese mensaje. Para cerrar, es esencial recordar que el Espíritu Santo es nuestro guía principal y que al orar, al estudiar con humildad y al permitir que la Biblia se explique a sí misma, no caeremos en errores. Que no permitamos que nadie nos desvíe del camino recto. Solo Dios tiene la última palabra, y su palabra es infalible. Que Dios nos bendiga y nos siga guiando en nuestra búsqueda de su verdad. Gracias por este hermoso estudio y por permitirnos crecer juntos en el conocimiento de su palabra. Hasta la próxima. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISO agradecen a Dios primeramente, a la tecnología y a todos ustedes por habernos acompañado en este estudio de El Maratón. 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Amigos, gracias. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, les decimos buenos días. Nos vemos en la versión vespertina. ¿Por qué? Porque si para mantenernos físicamente sanos necesitamos desayuno, almuerzo y cena, para mantenernos espiritualmente sanos también necesitamos desayuno, almuerzo y cena. Así que aquellos que quieran almorzar espiritualmente conmigo, los espero en la versión vespertina en horas de la tarde. Bendiciones. Chao. Disculpen, iba a cerrar, pero no hemos orado. Vamos a orar. Dios nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos el análisis. Hemos corrido un poco al final de la programación por cuanto la hora se nos venció. Pero, oh Señor, no podemos dejar de orar. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitir el uso de la tecnología y sobre todo por recordar que es el Espíritu Santo el que nos conduce y que es la Biblia la que se explica a sí mismo. Texto por texto, renglón por renglón, versión tras versión. Ella se explica así sola, bajo el principio solo la Escritura. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Dios les bendiga y les esperamos en la sección vespertina.
Oren por nosotros para que podamos seguir adelante en este maratón. Bendiciones.